la gloriosa resurrección, pero primero hay que pasar la cruz. Desde Cristo Rey Manizales, bienvenidos al maravilloso mundo de la Biblia, con el Padre Luis Guillermo García. El maravilloso mundo de la Biblia, lunes, y con mucha alegría llegamos hasta todos ustedes, siempre desde nuestra amada parroquia de Cristo Rey en la ciudad de Manizales, con este estudio simple, sencillo, con el objetivo muy concreto de enamorarlos a todos ustedes de la poderosa palabra de Dios, que sintamos ganas, que sintamos el deseo de tomar nuestra Sagrada Escritura, de entender que aquí está todo y solo aquello que Dios quiere decirnos, que está nuestra historia de salvación y también la hoja de ruta para llegar al cielo, para alcanzar la salvación. Donde quiera que ustedes se encuentren, en otros países, en otras ciudades, unos muy lejanos físicamente, otros más cerca, pero todos muy unidos en esta posibilidad, en esta bendición también que es la virtualidad. Hoy nuestro encuentro ya número 38, qué hermoso, qué alegría, qué bendición la que nos da Dios de permitirnos ya caminar, ir avanzando de su mano para cada día crecer en este conocimiento del mensaje que Él tiene para nosotros en el libro sagrado. Recuerda que es muy importante ahí donde te encuentras tener la palabra de Dios abierta, si puedes hacerlo, ojalá iluminada, y sentir esa presencia del Señor. Estos primeros minuticos que los dedicamos con mucha fe a hacer un poco de oración, pidiendo la luz del Espíritu Santo, para que la palabra de Dios penetre lo más profundo de nuestros corazones. Vamos pues a disponernos para terminar hoy el estudio de los libros de Reyes, y así también finalizar esta historia deuteronomista e iniciar dentro de 8 días la historia cronista. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, luz que guía nuestros corazones, luz que nos da el sentido en nuestro caminar. Espíritu que, así como al rey Salomón le diste la sabiduría, un corazón sabio, con el don del discernimiento, para optar por el bien, así te pedimos nosotros en esta noche, Espíritu de Dios, que siempre nos muestres en la palabra lo que esperas de cada uno de nosotros, pero también que muevas nuestro ser, nuestro entendimiento para obedecer al plan de nuestro Dios. Salmo 47. Dios reina sobre las naciones. Todos los pueblos aplaudan, aclamen a Dios con gritos de alegría. Porque el Señor es grande y terrible, Él es el Rey de toda la tierra. Él nos somete los pueblos y pone las naciones bajo nuestros pies. Él eligió nuestra heredad, orgullo de Jacob, su amado. Dios asciende entre aclamaciones, el Señor al sonido de las trompetas. Toquen para Dios, toquen. Toquen para nuestro Rey, toquen, porque Dios es el Rey de toda la tierra, toquen con destreza. Dios reina sobre las naciones, Dios se sienta en su trono santo. Los jefes de los pueblos se unen al pueblo del Dios de Abraham, pues de Dios son los grandes de la tierra, y Él está sobre ellos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dios reina
sobre las naciones. Señor Dios Todopoderoso, Rey de nuestra vida, único soberano de cuanto existe. Inspíranos la palabra esta noche para que lo que leamos en la Sagrada Escritura toque nuestro corazón y nos ayude siempre a entender el camino que tú tienes para cada uno de nosotros. Muy bien, bienvenidos nuevamente, bienvenidos a nuestro maravilloso mundo de la Biblia. Hoy nos sumergiremos en otros textos, como lo prometimos hace 8 días. Hace 8 días nos quedamos meditando en el capítulo 3 del primer libro de Reyes, toda esa realidad del clamor, de la sabiduría hecho por Salomón, lo que le pidió a Dios, un corazón sabio para gobernar a su pueblo. Hoy vamos a ver como un poco la otra cara de la moneda, que es precisamente el momento de la infidelidad cometida por Salomón. ¿Por qué cometió la infidelidad? ¿Qué lo llevó a cometer esa infidelidad? ¿Y cuál fue la consecuencia de esa infidelidad? Infidelidad, devastación y exilio. Y dentro de esa realidad de la infidelidad, la devastación y el exilio, pues también estaremos hablando de esos 2 grandes profetas que aparecen en los libros de Reyes, Elías y Eliseo. Como ya lo hemos dicho, profetas no escritores. Tenemos, y lo vamos a estudiar aquí en un módulo completo, tenemos en la Biblia una serie de libros que son escritos por los profetas: Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, Amós, Oseas, Habacuc, y otros más. Pero hay 2 profetas muy importantes en el mundo bíblico que no dejaron un escrito, pero que sí son mencionados, no solamente ellos, sino todo lo que hicieron, y hoy los vamos a hablar un poquito de ellos, que son Elías y Eliseo, y que aparecen precisamente en parte de Primera y de Segunda Reyes. Muy bien, entonces es como esa otra cara de la moneda, como digo yo. Ya estudiamos la sabiduría de Salomón, que él mismo la pidió. Ahora vamos a ver a través de unos textos escogidos la parte de la infidelidad, la consecuencia de esa infidelidad, y luego sacaremos unas enseñanzas muy concretas entonces de los 2 libros de Reyes. Pero antes, muy brevemente entonces, la tareita. ¿Dónde aparece la unción de David como rey? En los libros de Crónicas. Pues aparece en el primer libro de Crónicas, en el capítulo 11, versículos del 1 al 3. Ya cuando lleguemos, si Dios quiere, nuestro próximo encuentro a Crónicas, pues entonces estaremos hablando un poquito más de esto. Ustedes me van a decir a mí, pero es que ya habíamos hablado de David en Samuel y en los mismos libros de Reyes, ¿sí? Pero vamos a ver en Crónicas, no nos vamos a adelantar mucho, pero los libros de Crónicas nos hacen como un reasunto, como un resumen de toda esta historia de la salvación que hemos visto hasta ahora, observada desde otra óptica, pero eso lo vamos a dejar ahí, lo veremos en nuestro próximo encuentro. Característica más reiterativa en esos primeros 10 capítulos del primer libro de Crónicas, yo creo que ustedes se dieron cuenta fácilmente, son una serie de nombres, listas de nombres. Usted mira esos capítulos y empieza a darle todo un árbol genealógico, toda la descendencia. Los que asistieron a la Eucaristía la semana pasada, creo que fue el miércoles de la semana pasada, cuando celebramos el 8 de septiembre la Natividad de la Virgen María, se dieron cuenta que en el Evangelio de San Mateo, en el primer capítulo, que se lee el día de la Natividad, precisamente está toda esa genealogía del Señor Jesús, desde Abraham, el padre en la fe, es decir, desde el Génesis, hasta José, el que estaba comprometido, el gran San José, que estaba comprometido para casarse con la Virgen María. Toda una descendencia, todo un árbol genealógico, toda una serie de genealogías para avalar la importancia del personaje. Yo creo que por allá en el libro del Génesis el año pasado lo decíamos, pero ese es el sentido. Ustedes me lo preguntan por aquí cuando vienen a la iglesia, y los que ya hicieron esta tareita, entonces me preguntan: Padre, ¿y por qué todos esos nombres? ¿Y por qué toda esa descendencia? ¿Por qué todo ese árbol genealógico?
La razón es para avalar al personaje, diciendo, miren de dónde viene, mire cuál es su tronco, mire de dónde se desprende, y eso le da una importancia fundamental en la historia bíblica. A veces pasa entre nosotros, hoy en día menos, pero cuando dicen, por ejemplo, en los pueblos pasa mucho eso, no, es que fulanito, ese es el nieto de fulano, el bisnieto de fulano, es que es de los García de tal familia, entonces hacen como toda una descendencia. Es más o menos lo mismo, solo que en la Biblia está muy organizado y se da toda una genealogía, pasando de generación en generación para mostrar cómo en el plan de Dios está establecido así desde el principio, una perfección, si queremos llamarlo, en ese papel dentro de la historia de la salvación. Muy bien, pero de eso estaremos hablando más adelante. Siempre se los voy a decir, la tareita, el ejercicio que dejamos es para llevarlos a ustedes a la lectura atenta de la Biblia, que es el método utilizado en este curso bíblico. Cuando a usted le pregunten ¿cuál es el método utilizado en el maravilloso mundo de la Biblia? Lectura atenta. Nuestro profesor lo que le interesa es que nosotros vayamos a la palabra de Dios, que nos deleitemos en ella, que nos sumerjamos en ella, que le saquemos todo el jugo, lo decimos con todo el respeto, que le saquemos todo el provecho que ella tiene. Y para eso hay que leer muy minuciosamente, despacio, como lo hacemos aquí, palabra por palabra, frase por frase, subrayando lo que es más importante. Muy bien. Entonces vamos a hacer un muy breve repaso de nuestro encuentro anterior. Muy breve. En el encuentro anterior nosotros entonces teníamos el reinado de Salomón. Y en el reinado de Salomón entonces hablamos como de dos grandes momentos. Hablamos en el primer libro de Reyes, capítulos del 3 al 10, donde está toda la época del esplendor. Y lo que vamos a ver hoy, capítulo 11, le empieza la época de decadencia. Salomón amaba a Dios, andaba según sus preceptos y según los preceptos de su padre. Eso está en el capítulo 3 que leímos en nuestro encuentro anterior. Por ahí empezamos, para hablar de toda esa invocación de la sabiduría que hace Salomón, el regalo que le pide a Dios. Primero dice que amaba a Dios y andaba según los preceptos de su padre. Eso en una palabra se llama fidelidad. Pidió la sabiduría para gobernar, el don del discernimiento, organizó y estructuró el reino, grandes construcciones como el templo de Jerusalén, como el palacio real, como las murallas que rodeaban a Jerusalén. Vimos nosotros aquí que hubo un esplendor en todo el sentido de la palabra, material, político, cultural. Fue el rey más grande de toda la comarca y todo el mundo lo reconocía, y venían los otros reyes. Ustedes pueden ver ahí en esos primeros 10 capítulos, se habla de la gran riqueza de Salomón, la gran riqueza del imperio. Venían los otros reyes a admirarlo y también a aprender de él todo lo que hacía. Era el personaje famoso de alrededor. Todo eso porque andaba por los caminos de Dios, porque amaba a Dios y sus preceptos, porque fue fiel a lo que le enseñó su padre y porque era obediente al plan de Dios. Pidió la sabiduría, tuvo el don del discernimiento, que en últimas es lo mismo, el aprender a optar de acuerdo al querer y la voluntad de Dios. Optar siempre por lo que es bueno y rechazar lo que es malo. Muy bien, eso ya lo vimos muy bien. Pero luego viene entonces como la época de decadencia, que es la que nosotros vamos a estudiar hoy. Todo esto que decimos aquí ustedes lo recuerdan. En ese capítulo 3 también se nos dice que David fue favorecido porque era un hombre fiel, justo y recto de corazón. Recuerden que las 3 características que destacamos, que subrayamos en David: fiel a Dios, justo es el que obra de acuerdo al querer de Dios y con un corazón recto. Salomón pide ese corazón sabio para gobernar al pueblo, es decir, sigue por el camino de su padre. A Dios le agradó la petición y lo bendijo en todo sentido, incluso materialmente. Todo eso lo vimos nosotros hace 8 días. Nos dedicamos aquí a leer el capítulo 3, pero todo esto lo encontramos hasta el capítulo 10 de Primera Reyes.
Recuerden que el capítulo 1 y 2 es como el final de la vida de David, luego del 3 al 10 el esplendor de Salomón. Entonces ustedes lo leen allá, es muy agradable de leer, habla cómo él construyó el templo, cómo construyó el palacio real, cómo construyó las murallas, cómo organizó el reino políticamente y militarmente, cómo era la época del esplendor en todo el sentido. Eso ya lo tenemos muy aprendido, ustedes ya son expertos, ya saben de qué habla toda esa primera parte del primer libro de Reyes. Ahora vamos a ver a partir del capítulo 11. Entonces hay mucho por decir. Ustedes ven que yo trato como de sintetizar lo que más pueda, y como se los he dicho tantas veces, nos podríamos quedar hablando aquí todo el resto de año y más de primera y segunda Reyes. Yo vuelvo y se los digo, no me hagan el reclamo. Padre, ¿y por qué no nos habló de tal cosa? Padre, ¿y por qué no nos habló de tal cosa? De pronto los he mal enseñado, que soy minucioso y que voy como a una serie de textos y de enseñanzas, pero hacemos como una visión global. Al final del encuentro de hoy daremos unas enseñanzas muy concretas, generales de primera y segunda Reyes y en general de la historia deuteronomista, pero vamos a aprovechar el tiempo para leer algunos textos que nos interesan mucho. Nos vamos a centrar sobre todo en estos tres aspectos que tenemos aquí en nuestra diapositiva. Vamos a hablar en primer lugar del pecado de Salomón, vamos a hablar de los profetas Elías y Eliseo y hablaremos de la consecuencia de ese pecado. El pecado de Salomón, su consecuencia, y hablaremos en el intermedio un pequeño paréntesis leyendo al menos algunos pedacitos de estos dos profetas que ya los hemos mencionado y que son tan interesantes. Todo se resume en lo que tenemos aquí. Salomón comete el pecado de la idolatría. Se dejó llevar por los cultos de mujeres extranjeras con las que él se unió en matrimonio, y poco a poco fue introduciendo ese culto pagano en medio del reino de Israel. Lo vamos a leer a continuación, pero ahí está muy bien sintetizado. Es eso lo que pasa. No perdamos de vista que todo se basa en la alianza con Dios. Por eso tan importante ver este curso en orden, y por eso como vamos, libro por libro, en una historia de la salvación que es lineal, como les digo yo a ustedes. No es picar un poquito aquí, picar un poquito allá, es verlo en un orden, desde la creación hasta que lleguemos al libro del Apocalipsis. Y miren lo interesante que se va volviendo. Para entender el pecado de Salomón, para entender en qué falló, cuál fue el error, como se los digo yo a ustedes aquí, en qué fallamos, cuál fue el error, para entenderlo tenemos que pensar en la alianza, tenemos que pensar en la alianza en el Sinaí. Yo seré su Dios, ustedes serán mi pueblo. Si cumplen mis mandatos, si obedecen a lo que yo les digo, pues entonces podrán estar por toda la vida en esa tierra próspera que yo les he prometido. Eso lo dijo Dios allá desde la montaña del Sinaí, cuando apenas iban saliendo camino de la liberación, después de que cruzaron el Mar Rojo, y cuando llegaron 3 meses después a la montaña del Sinaí, pues esa fue la alianza. Yo los acompañaré, los cuidaré, pero ustedes tendrán que ser fieles. Luego dice por allá en el libro del Deuteronomio: escucha, Israel, tu Dios es uno solo, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser. No tendrás dioses extraños. Atención, ahí está la clave de todo. No tendrás dioses extraños. Luego, cuando entran en la tierra prometida, por allá en el libro de Josué, que ya lo estudiamos nosotros aquí, lo hemos repetido 1.000.000 de veces. No te desviarás, irás siempre caminando recto. No tendrás dioses extraños delante de ti. No adorarás falsos dioses. La insistencia de Dios. Muchos de ustedes que siguen este curso bíblico son padres de familia, papás, mamás, abuelas, y ustedes lo saben muy bien. Ustedes se lo dicen a uno en el confesionario: padre, es que eso que uno más le repite al hijo, eso que uno más le insiste al hijo, a la hija, es en lo que termina cayendo. Uno le dice: por aquí no se meta, por ahí no es, no vaya a hacer esto, si se va por aquí le va a ir mal, cuidado pues. Ustedes lo están diciendo allá, terminan haciendo eso, terminan haciendo lo que no conviene, terminan haciendo lo que tanto papá y mamá le insistieron que no hiciera. Cuidado, me queda mal, cuidado, me defrauda, no me vaya a decepcionar, por ahí no es. Y terminan haciendo eso.
digámoslo nosotros, guardadas las proporciones, que es lo mismo. Si usted se pone a mirar lo que nosotros hemos estudiado en estos 37, 38 con el de hoy, encuentros, yo creo que no hay, y ahí está la evidencia subida en el canal de YouTube, no hay un encuentro en el que no hayamos hablado de la fidelidad, no hay un encuentro en el que no hayamos hablado de la alianza, no hay un encuentro en el que no hayamos insistido que lo que más Dios va a pedir es cero idolatría, no adoren falsos dioses, síganme a mí, sean fieles a la alianza. Cuando lleguemos al Apocalipsis vamos a estar hablando de eso todavía vamos a estar hablando de lo mismo. Y miren ustedes, y es precisamente en lo que el pueblo falla y los gobernantes de aquel tiempo fallan. Y ustedes repítanlo a una sola voz: no ha cambiado nada, no ha cambiado nada, hoy es lo mismo. Nosotros con el pecado somos infieles, con el pecado quebrantamos la alianza, tantas formas de idolatría que hay hoy. Entonces nos salimos del plan de Dios, quebrantamos la alianza. Recuerden, también se los he dicho muchas veces, que si nosotros quisiéramos resumir la Biblia en una frase, es la historia de fidelidad y de infidelidad, basta, hasta ahí. ¿Qué es la Biblia? Historia de la salvación, la hoja de ruta que Dios nos presenta para llegar al cielo, como digo yo, el camino de salvación, todo eso. Pero si lo quisiéramos decir un poquito más técnico, historia de fidelidad, historia de infidelidad, fidelidad de nuestro Dios, infidelidad nuestra. Ahí está todo este preámbulo para que entonces miremos nosotros lo que nos va a decir el capítulo 11. Ya saben pues que estos 10 capítulos anteriores nos muestran Salomón, la petición de la sabiduría, el don del discernimiento, y cómo le agradó a Dios esa petición, lo hizo y bendijo a Salomón material y espiritualmente, le dio la sabiduría, y viene todo el progreso, viene la época de super, hiper, mega esplendor. Ya lo hemos dicho 1000 veces y ustedes lo tienen muy claro. Pero como así es, y como entonces nosotros la embarramos, y como entonces nosotros caemos, y como no ha cambiado nada, como es la misma historia de hoy, entonces miren ustedes lo que nos dice el capítulo 11 del primer libro de Reyes. El rey Salomón, bueno, si usted lee más atrasito, que yo siempre les digo que no caer en paracaídas, precisamente el final del capítulo 10 nos habla del gran esplendor material de Salomón. El oro que entraba abundantemente en las arcas del rey Salomón sumaba unos 22.800 kilos. Ustedes se imaginan 22.800 kilos de oro puro. Esa era la riqueza de Salomón. Sin contar el procedente del impuesto a los comerciantes y mercaderes ambulantes, y el que le daban como tributo todos los reyes de Arabia y los gobernadores del país. El rey Salomón mandó fabricar 200 escudos de oro fundido en unos 7 kilos cada uno, y empieza a describir ese capítulo 10 todo lo ostentoso del reino, porque eran ricos, eran multimillonarios, diríamos nosotros hoy. Usted se imagina un gobierno, un reino con 22.800 kilos de oro puro. Muy bien, les leo ese pedacito para darles ejemplo de lo que siempre les enseño: nunca caer en la palabra en paracaídas. Hay que mirar lo que hay antes y lo que hay después para uno contextualizarse. Entonces termina el capítulo 10 hablándonos de la prosperidad de Salomón, de la época rica en todo sentido del imperio. Entonces, capítulo 11, miren pues cómo empieza. Esto empieza sin anestesia, a lo que vamos. El rey Salomón se enamoró de muchas mujeres extranjeras, además de la hija del faraón, mujeres moabitas, amonitas, edomitas, sidonias e hititas, respecto a las cuales el Señor había ordenado a los israelitas: no se unan con ellas en matrimonio, porque inclinarán el corazón de ustedes hacia sus dioses con minúscula. Sin embargo, Salomón se enamoró locamente de ellas y tuvo, cuidado con esto, 700 esposas con rango de princesas y 300 concubinas, o sea, 1000 mujeres.
700 con rango de princesa y 300 concubinas. Ellas lo pervirtieron, y cuando se hizo viejo desviaron hacia otros dioses su corazón, porque ya no perteneció al Señor como había pertenecido el de su padre David. Vamos mirándolo por partes. Esto nos emociona mucho y nos va pasando el tiempo. Perdónenme, pero si no acabamos hoy, seguimos el otro lunes con estos textos, pero es que esto es muy maravilloso. Perdónenme pues, pero esto más que correr lo tenemos que masticar. Esto es un manjar. Cuando usted se alimenta de un manjar, usted no se lo come a la carrera, usted lo saborea, lo degusta, no para decir me comí 3 platos del alimento que más me gusta, no, usted dice me comí medio platico, pero delicioso, me supo a gloria, como me sabe a mí la caléndula, que la degusto, ustedes ven. Así hay que saborear esta maravilla. Es que miren ustedes cómo nos vamos a ir rápidos y miren. El rey Salomón se enamoró de mujeres extranjeras. Entonces dice de quiénes, menciona una serie de pueblos extranjeros y dice justo lo que Dios le había dicho que no. ¿Por qué? Porque Dios lo había advertido. Como cuando les digo que la mamá o la abuela le dice al hijo, al nieto, se lo dije. ¿Usted para qué se metió por ahí si yo se lo había dicho? Dios había dicho, usted se pone a enamorarse de mujeres extranjeras. El problema no es que sean mujeres ni que sean extranjeras. El problema es que adoran falsos dioses. Cuando dice extranjeras, no es una cuestión de xenofobia, como decimos hoy. Lamentablemente, tanto que ocurre. No es en ese sentido, sino que son personas de pueblos que no tienen la fe en el único y verdadero Dios. No tienen la fe del pueblo de Israel. Al unirse a esas mujeres, pues va a terminar practicando cultos idolátricos, cultos a falsos dioses. Y ahí era donde estaba el gran peligro, la gran tentación. Entonces miren una palabra clave como se lee la Biblia. Porque inclinarán el corazón de ustedes hacia sus dioses. Y luego más adelante dice que cuando ya dice que lo pervirtieron, dice que cuando Salomón se hizo viejo, desviaron hacia otros dioses su corazón, que ya no perteneció al Señor como le había pertenecido el de David. Acuérdense que esto es de palabras claves. Y acuérdense que vimos nosotros en nuestro encuentro anterior, leyendo el capítulo 3 de Primera Reyes, que dice que Salomón tenía un corazón recto, justo, agradable a Dios. Corazón. Y luego Salomón le pidió a Dios un corazón sabio. David con un corazón recto y justo, Salomón pidió un corazón sabio para poder gobernar a su pueblo. Corazón. Todo es de aquí, no tanto de sentimientos, sino de donde está como la clave, como la percepción. Nosotros a Dios lo adoramos desde aquí, desde el corazón, desde el amor. Por eso yo les digo a ustedes, yo me podría venir aquí a citarles a ustedes 1000 autores bíblicos y a darles una super exégesis por allá elevada, pero no, yo lo que trato es de que ustedes se enamoren y yo también me enamore, nos enamoremos todos los días más de nuestro Dios. Un corazón enamorado de nuestro Dios, un corazón enamorado de su poderosa palabra. Eso es lo que hacemos aquí. Y miren que la palabra corazón entonces sale aquí. Lectura atenta. Cuando usted lea la Biblia, los textos que no leemos nosotros aquí, subraye la palabra que se repite. Yo aquí tengo subrayada, en estos 2 libros de Reyes, tengo subrayada la palabra corazón, con un resaltador de color distinto a los otros. La palabra corazón, porque es clave, porque es el meollo de todo, porque es el centro de esa relación con Dios. Entonces, lo que hemos leído hasta aquí, después de esos primeros 10 capítulos de la época de esplendor, que terminamos hablando de la gran riqueza del imperio de Salomón, muestra del esplendor de su reinado. Entonces ahora dice, Salomón, ya en una etapa, digamos, muy adelantada de su reinado y de su vida, entonces ¿qué hizo? Se involucró con aquellas mujeres que lo iban a terminar llevando al culto idolátrico, a adorar falsos dioses. ¿Y qué pasó? Su corazón, que hasta ese momento era recto, como el de su padre David, su corazón que le había pedido a Dios que fuera un corazón sabio
para discernir lo que más convenía para su pueblo, ahora ese corazón fue desviado. Lo pervirtieron y cuando se hizo viejo desviaron hacia otros dioses su corazón, que ya no perteneció al Señor. Entonces, aquí está la clave de todo. Versículo 4 del capítulo 11. Subráyalo allá en su Biblia. Versículo 4 del capítulo 11. ¿Dónde se dañó esto? ¿Dónde se desvió esto? ¿Dónde se desorganizó? Yo les vengo haciendo la pregunta que la vamos a responder hoy. ¿En qué fallamos? ¿Cuál fue el error? Cuando dejó que se desviara su corazón. Libro de Josué. No te desvíes ni a derecha ni a izquierda, mantente recto. El corazón venía recto hasta aquí, pero entonces, al mezclarse con aquellos que tenían cultos idolátricos y adoraban falsos dioses, entonces Salomón permitió que se desviara su corazón. Ahí está la clave de todo. Yo creo que repetido más no podemos y vamos entendiendo muy bien de qué se trata. Cuando se hizo, bueno ya, versículo 5, dio culto a Astarte, diosa de los sidonios, y a Moloch, el ídolo de los amonitas. Pues fue con las mujeres que se relacionó de toda esa serie de pueblos. Entonces, ¿qué adoró? Pues los dioses de esos pueblos, dioses con minúscula. De este modo Salomón ofendió con su conducta al Señor y no fue tan fiel como su padre David. En el altozano que hay al frente de Jerusalén levantó un altar a Camós, ídolo de Moab, y otro a Moloch, ídolo de Amón. Otro tanto hizo para los dioses de todas sus mujeres extranjeras, que quemaban en ellos perfumes y ofrecían sacrificios a sus dioses. El Señor se irritó contra Salomón porque apartó su corazón del Señor, Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces, ordenándole que no se fuera detrás de otros dioses con minúscula. Pero Salomón no cumplió esta orden. Y entonces le dijo el Señor: por tu mal comportamiento, porque has roto mi alianza y no has cumplido mis mandamientos, esto está muy bien dicho, versículo 11, te quitaré el reino y lo daré a uno de tus servidores. Pero en atención a tu padre David, no lo haré mientras tú vivas, sino que se lo quitaré a tu hijo. Sin embargo, no le quitaré todo el reino, le dejaré una tribu. ¿Cuántas son? 12. En atención a mi siervo David, y Jerusalén, la ciudad que yo elegí. Ahí está hasta el versículo 13. Yo les puse ahí que era lo más importante. Podríamos seguir leyendo este capítulo 11 tan interesante, pero miren, hasta el versículo 13, capítulo 11, versículos del 1 al 13, lo que acabamos de leer. Listo. Entonces, ¿cómo lo dividimos? Primera parte: estando Salomón en plena época de esplendor, quebrantó el mandato de Dios, desobedeció a Dios. ¿Cómo desobedeció a Dios? Fue y se juntó con 1000 mujeres extranjeras de todos los reinos de alrededor. No le bastó ni siquiera rendirle culto idolátrico a 2 o 3 dioses. Aquí menciona algunos y más. Con todas esas mujeres que él vivía, pues entonces fue a hacer culto idolátrico con todas ellas. Su corazón se desvió del camino de la fidelidad, del camino de la alianza, del camino de la obediencia, del camino de adorar al único y verdadero Dios. Ahí estuvo la falla. A Dios no le gustó, obviamente, y le dijo de frente: usted es un infiel, usted no siguió por el camino de su padre David, usted la embarró, usted falló, usted se salió de la alianza, usted me fue infiel totalmente. Y eso tendrá una consecuencia. La consecuencia, hermano, es que su descendencia va a perder el reino. Por atención a su padre David, que siempre fue justo, que siempre fue recto, que siempre fue fiel, yo le voy a dejar a usted, al menos a su descendencia, una tribu de 12 que son. Y a usted lo voy a dejar ya que envejezca y que muera, hermano, tranquilo. Pero se supone que sus hijos iban a seguir con este reinado, pues resulta que no. Como consecuencia de su pecado y de su falla.
Ahí hay muchas enseñanzas para nosotros. Primero, tenemos que seguir la tradición de nuestros padres. Es un legado que nos dejaron y estamos llamados a seguirlo. El legado de la fe, el legado de la fidelidad a Dios, el legado de caminar por el camino de Dios. Y eso es lo que le tenemos que enseñar a las generaciones que vienen detrás de nosotros, necesariamente. Ahora hablábamos de las genealogías. Cuando hablamos un poquito de la tareita, hablamos de las genealogías. Es ese caminar, ese seguir en ese sendero de fidelidad a Dios. También esto nos recuerda lo que hemos estudiado ya en los libros anteriores. Por ejemplo, en el libro de Jueces, ¿se acuerdan? El libro de los Jueces, que nos habla de pecado, consecuencia del pecado. Y luego sigue, como también lo vamos a estudiar en esta historia, cuando pasemos a los demás libros históricos. En esta historia también vamos a hablar del resto de etapas, que son: en Jueces vimos pecado, consecuencia del pecado, arrepentimiento del pueblo, conversión y época de salvación. Pecado, consecuencia del pecado, arrepentimiento, salvación. ¿Se acuerdan? Los 4 ítems en el libro de los Jueces. Pues aquí vamos hasta ahora en lo segundo. Pecado, idolatría. Pecado, desobediencia. Pecado, adorar falsos dioses. Pecado, dejar que el corazón se desvíe de los mandatos de Dios. Consecuencia, va a perder el reino. Muy importante esto que estamos leyendo y estudiando, para cuando leamos, yo como que hoy ya no vamos a alcanzar, pero en nuestro próximo encuentro, cuando leamos lo del destierro y la devastación. Es lo que está anticipado aquí por Dios y que se cumplirá en el destierro y la devastación. Consecuencia del pecado. Esa es la consecuencia del pecado. Digámoslo de una vez. La consecuencia del pecado pues fue precisamente esa: que el pueblo tuvo que salir de su tierra, que el pueblo fue llevado al exilio, que llegaron y arrasaron con todo lo material, devastaron la ciudad, el gran palacio, el templo de Jerusalén, las murallas de la ciudad. Todo eso quedó en ruinas y a los sobrevivientes se los llevaron exiliados. ¿Por qué pasó todo eso? Respuesta: ¿en qué fallamos? ¿Cuál fue el error? Es la pregunta. Respuesta: idolatría, corazón desviado del querer de Dios. ¿Ha cambiado algo? Ustedes lo pueden responder allá en casa. No ha cambiado nada. Entonces, ¿qué le dijo? Para que no leamos todos estos textos, que aunque son muy interesantes, pero no tenemos tiempo de hacerlo, para que leamos un poquito de Elías y Eliseo, y para que también podamos, si no alcanzamos hoy el próximo encuentro, meditar un poquito lo de la devastación y el destierro y el exilio, que es muy importante, y ya entonces ahí nos metemos en la historia del cronista. Pero miren ustedes, ¿qué acabamos de leer aquí en el capítulo 11? Entonces Dios le dice a Salomón, le dice: mire, hermano, usted la embarró muy feo, usted se salió del camino, usted cayó en la idolatría, usted desvió su corazón del camino que yo le había indicado, pero viene una consecuencia muy grande, y es que usted va a perder su reino. Pero en reconocimiento a su padre David, que en su vejez fue justo y recto, hasta su vejez, mejor, en su vejez no, hasta su vejez, entonces ese reino lo van a perder sus hijos. Uno de su corte se va a quedar con la mayoría de las tribus, y a usted le va a dar una sola. Eso se llama división del reino. Entonces ahí entran en acción 2 personajes que son Jeroboam y Roboam. Jeroboam y Roboam. Jeroboam, que era un oficial del palacio real. En esa historia no me voy a meter mucho, pero Jeroboam, que era un oficial del palacio real, y como lo anticipó Dios en este capítulo 11, iba a quedar con la mayoría del reino. Y Roboam, que es de la descendencia de Salomón, uno de sus hijos, quedará solamente con una tribu. División del reino, quedémonos simplemente con eso. Entonces, la primera consecuencia del pecado de Salomón en su vejez, desviarse del camino de Dios, fue la división del reino, como Dios se lo había anticipado. Sus hijos no heredarían todo el reino, terminaría dándose allá una división, quedaría el reino del norte y reino del sur. Y ese reino del norte y reino del sur terminaría también acabado, y terminaría devastado, destruido, y sus habitantes exiliados. Esa es más o menos la historia. Yo sé que así como muy rápido,
pero lo que les digo, pues aquí no podemos tampoco abarcar todo porque el tiempo no nos da. Entonces ya dijimos, Salomón comete el pecado de idolatría, entendimos muy bien de qué se trata, se deja llevar por los cultos de mujeres extranjeras y fue introduciendo ese culto pagano en su reino. Acabamos de leer en ese capítulo 11 que le empezó a fabricar altares a esos dioses con minúscula, los dioses que adoraban los pueblos de las mujeres con que él estaba involucrado, y les construyó incluso altares y empezó a rendirle culto, y por lo tanto todo el pueblo. Entonces, lo que les decía, simplemente para resumir y pasar al ciclo de Elías y Eliseo, y luego una tercera etapa que es lo que termina contando Segunda Reyes en sus últimos capítulos, o en su último capítulo, que es propiamente la devastación, la destrucción y el exilio. Con la muerte de Salomón empieza a reinar su hijo Roboam, pero se da una división por el poder. 10 tribus del norte siguen a Jeroboam, que es emisario del palacio real, y la tribu de Judá a Roboam. Eso lo pueden leer ustedes en el capítulo 12 de Primera Reyes, versículos del 16 al 19. A partir de este momento entonces se habla del reino del norte y reino del sur. Yo sé que es mucha información, pero también sé que así como lo estamos diciendo aquí, se entiende perfectamente. Es cultura bíblica, es estudio bíblico, son datos que tenemos que dar para luego aterrizar en la enseñanza principal, en la enseñanza que más nos interesa. Hacemos un paréntesis porque así está en los libros de Reyes. Podríamos hablar ya de la consecuencia final, que es la devastación y el exilio, pero es con lo que termina Segunda Reyes, que nos va a dejar en punta para luego estudiar los libros de Crónicas y de Esdras y Nehemías, que van a volver sobre esta realidad, lo ocurrido después de la devastación y el exilio, porque todo no termina en la consecuencia del pecado. Si el pueblo se arrepiente, si el pueblo pide una nueva oportunidad, si el pueblo clama a Dios, Dios siempre va a venir en ayuda nuestra, a pesar de nuestras equivocaciones y nuestro pecado. Esta historia bíblica es una maravilla, porque por ejemplo hasta donde vamos en este momento parecería el acabose, pero no, siempre va a ser una historia de misericordia, una historia de compasión, una historia de amor, una historia de una nueva oportunidad. Muy bien, no pierdan de vista todo esto que estamos hablando, porque cuando veamos Esdras y Nehemías, que será dentro de poco, retomamos toda esta historia. En 1 y 2 Crónicas hacemos como un pequeño paréntesis para hacer lo que hacen los 2 libros de Crónicas, como ya se los dije hoy al comienzo, es como un resumen de todo lo que hemos visto hasta ahora, muy interesante, y luego seguimos con Esdras y Nehemías, que es continuar esta historia aquí donde va, pero es el retorno, devastación, destrucción, exilio, pero luego hay un retorno y una reconstrucción, lo veremos, es muy bonito, es muy hermoso. Principio de oportunidad, así como les digo yo que la Biblia es la historia de fidelidad de Dios e infidelidad del pueblo, también tenemos que decir que el libro es el libro que nos muestra el principio de oportunidad. Un Dios misericordioso, un Dios compasivo, no quiere la muerte del pecador, sino que se convierta y viva. Pero que se convierta, un Dios misericordioso, entonces no hay consecuencia del pecado, sí la hay, pero si hay verdadero arrepentimiento y hay verdadera conversión, siempre habrá un principio de oportunidad. Qué interesante. Esto es una maravilla. Esto es lo mejor que nos puede pasar en la vida. La palabra de Dios y la caléndula. Muy bien. Entonces un paréntesis. Dentro de 8 días terminamos la historia de devastación y de destrucción. Pero hacemos un paréntesis para hablar de los profetas Elías y Eliseo, ciclo de Elías y Eliseo, que está como paréntesis también podríamos decirlo, porque es de la época, es contextualizado allí, pero desde el capítulo 17 de Primera Reyes hasta el segundo libro de Reyes, capítulo 13, capítulo 17 de Primera Reyes hasta capítulo 13 de Segunda Reyes. 2 profetas defensores de la fe en el único y verdadero Dios, en Yahvé, en el Señor. Entonces miren ustedes, Salomón que cae en la infidelidad, Salomón que se deja llevar y su corazón se desvía, pero en medio de esa idolatría tan tremenda y empiezan a adorar falsos dioses y todo se vuelve una melcocha, llegan estos 2 profetas a
defender fuertemente, como tiene que ser, la fe en el único y verdadero Dios. Esa es la clave de Elías y Eliseo. Podríamos ahí no hablar más de Elías y Eliseo. Ellos se dedicaron a eso, a rendir el culto, y más que rendir el culto, defender pero con toda la fe, los principios en el único y verdadero Dios. Y lo más bonito, como lo vamos a ver en algunos textos, es que definitivamente Dios los respalda. Dios, a través de la predicación y la acción, las dos cosas, palabra y acción, de Elías y Eliseo, hace tremendos milagros, avalándolos para que la gente viera que no era adorando falsos dioses. Es lo mismo hoy. ¿Cuánta gente adorando falsos dioses? ¿Cuántas veces desviados del camino? ¿Cuántas veces se opta por lo que no es? Y entonces viene la consecuencia. Pero todos nosotros tenemos tantos testimonios que cuando le rendimos culto al único y verdadero Dios, cuando vamos por su camino, cuando somos fieles a Él, viene la gran bendición y viene el gran milagro y viene la acción poderosa de Dios en nuestra vida, porque es que así es. Bueno, ¿qué podemos decir de estos dos profetas? La clave está ahí, en que son defensores de la fe en el único y verdadero Dios, en un contexto donde hay mucha idolatría, y ellos se dedican a defender la fe en el único y verdadero Dios. Digamos una palabrita de Elías y leemos al menos un texto. Hermanos y hermanas, léanlos. Esa parte desde el capítulo 17 de Primera Reyes hasta el capítulo 13 de Segunda Reyes, léanla. Es una maravilla. O sea, yo vuelvo y les digo, y perdónenme que sea tan insistente, pero si de estas seccioncitas que se nos van tan rápido, hoy ya nos quedan 10 minuticos de encuentro, si de estas seccioncitas que se nos van tan rápido, no queda al menos en ustedes la motivación de ir y leer estos libros bíblicos, que digan, eso que el Padre nos dice, eso yo nunca sabía que estaba en la Biblia, eso tan interesante, qué historia tan asombrosa, qué historia tan bonita, qué historia tan buena para uno sumergirse en ella, degustarla, pero además sacar también muchas enseñanzas. Entonces, de Elías, digamos que está en Primera Reyes de 17 a 22, y luego sigue lo de Eliseo. De Elías, digamos que cuando Israel había abandonado el culto al único y verdadero Dios, él predica invitando a recuperar la fe en Yahvé y abandonar el culto a Baal. En eso se centra todo. Él ve que debido al comportamiento del rey, y el rey construye altares a los falsos dioses, y el pueblo se va yendo por ahí, el pueblo se va por donde se fue su gobernante, pues entonces Elías, ahí está muy bien sintetizado, lo que ustedes tienen en esta diapositiva, para que entiendan todo lo que hizo el profeta Elías. En medio de ese desorden, en medio de esa idolatría, en medio de esa infidelidad, en medio de esos corazones desviados del único y verdadero Dios, él va a decir, tenemos que recuperar la fe, tenemos que abandonar el culto a Baal. Su gran lucha fue contra Baal, y dijo, tenemos que recuperar nuestra fe en el único y verdadero Dios. Yo creo que podemos terminar hoy leyendo esta escena tan bonita que está en Primera de Reyes, capítulo 18, este largo relato de lo que pasó allá en el Carmelo, cuando él mostró como la opción verdadera, la única opción, porque acuérdense que en lo de la sabiduría y el discernimiento hemos aprendido que es la opción por el bien. Nunca va a ser la opción por el mal sabiduría ni discernimiento. Nunca va a ser la opción por la idolatría, sabiduría y discernimiento. Entonces el profeta Elías, yo escogí este texto, pero léanlo todo, lean, que es una maravilla, a partir de ese capítulo 17 de Primera Reyes. Es que lean todo Primero y Segunda Reyes, porque o si no, nos quedamos a mitad de camino. Versículo 20 del capítulo 18. Vamos a leer hasta donde nos dé, y si no, seguimos el próximo. Ahab convocó a todos los israelitas y a todos los profetas en el monte Carmelo. Elías se adelantó
hacia todo el pueblo y dijo: ¿hasta cuándo van a andar cojeando de las dos piernas? Si el Señor es Dios, sigan al Señor. Si lo es Baal, sigan a Baal. El pueblo no dijo nada. Entonces Elías continuó: solo he quedado yo de los profetas del Señor, mientras que los profetas de Baal son 450. Imagínense cómo estaba la plaga, cómo estaba eso inundado de idolatría. Elías solo contra 450 profetas de Baal. Pues bien, traigan los dos novillos, que ellos elijan uno, lo descuarticen y lo coloquen sobre la leña sin encenderla. De igual manera prepararé yo el otro. Que ellos invoquen el nombre de sus dioses, yo invocaré el nombre del Señor. El que responda enviando el fuego, ese será el verdadero Dios. Están sintonizaditos, no se me vayan a desconcentrar que ya vamos a acabar. Pero si ven por dónde va la cosa. Esto está... No, es que leer el Antiguo Testamento, no, es que esos libros son muy densos, no, es que cuentan unas cosas que uno no entiende. Esto no es una maravilla. El profeta de Dios, el profeta del Señor y más de 400 profetas de los falsos dioses. Y él los dice: venga pues, yo los reto. Y le dice a la gente: ¿ustedes hasta cuándo van a ir cojeando de las dos piernas? ¿Usted imagina uno cojeando de las dos piernas? ¿Ustedes hasta cuándo van a ir cojeando de las dos piernas? ¿Hasta cuándo van a seguir por el camino equivocado? Nos decía también el Señor la semana pasada en la palabra que un ciego no puede guiar a otro ciego porque los dos se van al abismo. ¿Hasta cuándo van a cojear de las dos piernas? ¿Hasta cuándo van a ir por el camino equivocado? ¿Hasta cuándo van a seguir por el voladero? Entonces venga, vamos a pedir aquí un signo a ver si lo realiza uno de esos falsos dioses suyos o el único y verdadero Dios. Y el que nos haga el signo, el que nos haga el milagro, pues con él nos vamos. Tremendo, esto es muy bonito. Respondió el pueblo: de acuerdo. Elías buscando pedagogía, buscando la manera para mostrarle al pueblo que es el único y verdadero Dios, el Dios de Israel. Cuando la fe está bien puesta, cuando uno está convencido, uno sabe que Dios lo va a respaldar siempre. Eso fue lo que hizo Elías. Elías dijo a los profetas de Baal: elijan ustedes el novillo. Les dio esta ventaja. Estaba tan seguro Elías que Dios lo iba a respaldar que les dio ventaja. Elijan ustedes el novillo y comiencen, porque son más. Invoquen el nombre de su Dios, pero sin prender el fuego. Estaba muy convencido. Hágale, arranquen ustedes. Si ustedes son muchos, pónganse todos ahí juntos a invocar su falso Dios a ver cómo les va. Les trajeron el novillo, lo prepararon y se pusieron a invocar el nombre de Baal desde la mañana, hasta el mediodía, gritando: Baal, respóndenos, Baal, respóndenos. Pero no se oía ninguna voz ni respondía nadie. Ellos seguían danzando alrededor del altar que habían hecho. Al mediodía, Elías comenzó a burlarse de ellos y les decía: griten más fuerte, Baal es Dios, con minúscula. Pero quizás esté ocupado con negocios y problemas, o esté de viaje, tal vez esté dormido y se despertará. Ironizaba Elías. Ya era mediodía y desde por la mañana ellos le estaban gritando: Baal, respóndenos. ¿Cómo le dice el Salmo? ¿Cómo les va a responder si no tiene, cómo los va a oír si no tiene oídos? ¿Cómo les va a responder si no tiene labios? No, oye, no. Nuestro Dios es un Dios cercano, es un Dios que está a nuestro lado, es un Dios que, como estudiamos aquí en el libro del Éxodo, nos escucha y nos ve y viene para estar con nosotros. Eso es una maravilla. Baal, allá se cansaron de gritarle, se quedaron sin voz y Baal no apareció por ninguna parte. Ellos gritaban más fuerte y, según su costumbre, se cortaban con espadas y lanzas hasta lograr que corriera la sangre por su cuerpo. Después del mediodía se pusieron a delirar hasta la ofrenda del sacrificio vespertino, pero no se oía ninguna voz, nadie respondía ni hacía caso. Entonces Elías dijo a todo el pueblo: ya los tenía cansados, estuvieron todo el día danzando, gritando, clamando y no hubo ninguna respuesta. Elías dijo a todo el pueblo: acérquense a mí. Todo el pueblo se acercó a él. Elías
reparó el altar del Señor que había sido destruido. Tomó 12 piedras, una por cada tribu de los hijos de Jacob, a quien el Señor había dicho: Israel será tu nombre. Con ellas levantó un altar en honor al Señor. Lo rodeó de una zanja con cabida para 2 medidas de semilla, preparó la leña, descuartizó el nubillo, lo puso sobre la leña y ordenó: llenen 4 cántaros de agua y échenla sobre el holocausto y sobre la leña. Luego dijo: háganlo otra vez, y lo hicieron. Ordenó de nuevo: háganlo una vez más. Por tercera vez la echaron. El agua corría en torno al altar hasta llenar la zanja. A la hora de la ofrenda del sacrificio se adelantó el profeta Elías y dijo: Señor Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, que se sepa que hoy tú eres Dios de Israel, que yo soy tu siervo, y que por orden tuya hago todo esto. Respóndeme, Señor, respóndeme para que sepa este pueblo que tú eres el Señor, el verdadero Dios, y que eres tú quien lograrás que el corazón de tu pueblo se convierta a ti. ¿Cuál palabra aparece? Corazón. Palabra clave en los 2 libros de Reyes: corazón. Corazón. El corazón de David cercano a Dios. Salomón pidió un corazón sabio, y luego Salomón, su corazón se desvía del camino de Dios. Y ahora el profeta Elías le pide a Dios: eres tú quien lograrás que el corazón de tu pueblo se convierta a ti. No, esto es muy hermoso. Esto es muy hermoso. Entonces bajó el fuego del Señor, consumió el holocausto y la leña, las piedras y el polvo, y secó el agua de la zanja. Al ver esto, el pueblo se postró en tierra y exclamó: el Señor es Dios, el Señor es Dios. Elías les dijo: atrapen a los profetas de Baal, que ninguno escape. Ellos los atraparon. Elías entonces mandó que los bajara al torrente Quizón y allí los hizo degollar. Muy bien. Yo me quedara hablando aquí, miren, llevamos 56 minutos de encuentro. Tenemos que ir terminando porque además nos falta la tareita. Pero miren ustedes esto, lo interesante que es. Dentro de 8 días retomamos aquí. Dentro de 8 días retomamos un poquito en Elías. Luego leemos también un texto de Eliseo. Leemos el texto del exilio y la devastación. Y así terminamos esta historia deuteronomista y terminamos los 2 libros de Reyes. Así como hay muchos pasajes interesantes en este ciclo de Elías, que acuérdense que va del capítulo 17 al capítulo 22 de Primera Reyes. Yo nomás les leí uno que a mi modo de ver es demasiado interesante, pero léanlos, y léanlos como lo hacemos aquí, lectura atenta, despacio, subrayando, mirando las palabras clave. Palabra clave: corazón, corazón. ¿Qué le pidió Elías en últimas a Dios? Le dijo: que este pueblo, a través de los signos que tú vas a derramar aquí hoy, vuelvan a enrutar su corazón hacia ti. Mientras los profetas de los falsos dioses, allá gritando y danzando y haciendo un poco de cosas raras que no fueron escuchadas por ningún falso dios porque no existen, miren el clamor tan bonito de Elías. Él hace una aclamación, él hace una alabanza a Dios, y hace una plegaria. No tiene que ser nuestra oración, hermanos y hermanas. Nuestra oración tiene que ser simple, tiene que ser sencilla, tiene que ser una oración que sale desde el corazón, tiene que ser una oración en fe, dirigida a Dios. Mirar al cielo y decirle: Señor, tú no me defraudas, tú no me dejas solo, tú me escuchas, tú haces signos en mi vida para que los demás también crean. Ese tiene que ser nuestro clamor y nuestra oración. No con cosas raras ni estrafalarias, no. El corazón, acuérdense, si algo hemos meditado en este encuentro de hoy es el corazón, desde el corazón. Vuelva y lea usted allá esto que hemos leído nosotros, Primera Reyes, en el capítulo 18, a partir del versículo 20. Esa oración tan bonita hecha por Elías: Señor Dios de Abraham, de Isaac, de Israel, que se sepa hoy que tú eres el Dios de Israel y que yo soy tu siervo, que por orden tuya hago todo esto. Respóndeme, Señor, para que sepa este pueblo que tú eres el verdadero Dios, que tú eres el que
lograrás que el corazón de tu pueblo se convierta a ti. ¿Qué pasó? Inmediatamente la respuesta de Dios. Los profetas de los falsos dioses, los falsos profetas de los falsos dioses, respóndeme Baal, respóndeme Baal, respóndeme Baal. Baal no iba a responder. Elías hace esta oración tan sentida, tan sencilla, tan hermosa, reconociendo al único y verdadero Dios. Entonces bajó el fuego del Señor, consumió el holocausto y todo lo que acabamos de escuchar. Porque así es Dios. Cuando uno lo aclama con sinceridad, cuando uno lo aclama con fe, Él viene y responde inmediatamente. ¿Y cuál es la consecuencia de esa respuesta? El pueblo se postró en tierra y dijo: el Señor es Dios, el Señor es Dios. Reconoció. Venían desde mucho tiempo adorando a los falsos dioses, se postraban ante ellos, les hacían altares, les rendían sacrificios, y después de este signo tan bonito se convirtieron, volvieron a su fe inicial, le clamaron al único y verdadero Dios, se postraron ante Él. Ahí está la clave. Cuando en nuestra vida hay el milagro, cuando en nuestra vida actúa Dios con poder, suscita una respuesta de conversión. Uno no se puede quedar diciendo: ay, Dios es muy bueno conmigo y me hizo un milagro, y seguir en las mismas. No, seguir desviado, seguir adorando falsos dioses, seguir con el corazón desviado de Dios. No, Señor. Primera Reyes, capítulo 18, versículo 39. El pueblo se convirtió, clamó a Dios: eres el único y verdadero Dios, y fueron y destruyeron todos esos altares de los falsos dioses. Yo estoy muy emocionado y quisiera seguir hablando, pero ya llevamos 1 hora y tenemos que ir terminando. Pero yo creo pues que quedamos muy embullados, quedamos muy animados para en nuestro próximo encuentro seguir con esta maravilla. Esto es una maravilla. Vamos muy bien. Yo quería acabar hoy Reyes, pero como aquí mandas el Espíritu Santo, por eso lo aclamamos al principio de nuestro encuentro, para que Él nos vaya guiando. Yo iba a ir un poquito más rápido con esto, pero la verdad no me dio. Nos falta redondear esta idea, hablar de Eliseo y hablar de la devastación, la destrucción y el exilio. Vamos a mirar entonces la tareita, que es muy fácil. Vamos a buscar en Primera Crónicas dónde está el relato que nos habla de la profecía de Natán. Ustedes me van a decir: padre, de la profecía de Natán acabamos de hablar en 2 Samuel 7, y sabemos muy bien que la profecía de Natán fue decirle al rey David que de su descendencia, espero pues que no se les olvide tan ligero, que de su descendencia, de su casa, saldría el verdadero Mesías. Recuerden, yo ya se los adelanté, que Primera y Segunda Crónicas nos hacen un reasunto de toda esta historia de salvación. Busque la cita exacta. Usted me va a decir: Primera Crónicas, por decir cualquier cosa, 7:15 al 20, es donde nos habla de el profeta Natán, la profecía de David, muy similar a lo de Samuel 7, 2 Samuel 7. De una vez, no lo anote, pero compárenlas. Vuelva y lea 2 Samuel 7 y lea el texto de Crónicas que habla de la profecía de Natán, y usted va a ver qué tan parecido es y en qué se diferencia. ¿Se entiende bien, cierto? Bueno, y luego váyase a Primera Crónicas capítulo 29 y cómo relata. Usted ya sabe cómo finalizó el reinado de David, ya lo debe saber, pero vaya, miren Primera Crónicas capítulo 29, que nos cuenta sobre el final del reinado de David. Yo creo que es muy claro, yo creo que está bien entendida la tareita, las dos preguntas en qué consisten: buscar donde nos habla de la profecía de Natán, y miren que se parece a 2 Samuel 7, pero me interesa que me ponga entonces ahí la cita. Y en Primera Crónicas capítulo 29, cómo finaliza el reinado de David. Si después quiere, diga: ¿cómo es que es lo de la tarea? Usted se mete otra vez a YouTube, mira la enseñanza de hoy, que es la número 38, y lleva el videito ahí hasta el final, y ahí encuentra otra vez la tarea. Ustedes saben que en esta parroquia los queremos mucho, ustedes saben que con mucho amor tratamos de llegar hasta ustedes. Estamos en el mes de la Biblia, en la semana entrante les hablaré un poquito de eso, les tengo varias invitaciones, también desde nuestra arquidiócesis, que como el año pasado los sacerdotes que por gracia de Dios hemos tenido algún estudiecito bíblico, pues como hicimos el año pasado, nos vamos a reunir y vamos a tener un conversatorio, y también tenemos por ahí otras cositas que hemos ido preparando, ya les hablaré de eso. Pero ustedes que van tan
sintonizaditos con este mundo bíblico, con que la sigan leyendo la palabra y con que sigan muy animados, ahí vamos muy bien. Recuerden siempre nuestra hora santa los jueves, 6:30 de la tarde Santa Misa, 7 de la noche adoración eucarística, un momento que es muy bonito aquí en nuestra parroquia, tratando de cumplir el ejemplo del profeta Elías. Simplemente invocamos al Señor de una manera simple y sencilla, delante de su presencia eucarística, lo alabamos, lo adoramos, le pedimos por nuestras necesidades. Todos los días en este canal de YouTube tenemos un mensaje, una breve enseñanza, 6-7 minutos basados en la palabra de cada día. A veces tomamos la primera lectura, a veces tomamos el Evangelio. Una última cuñita muy importante, le doy un saludo muy especial a nuestro gran amigo, a nuestro gran hermano, a quien apreciamos mucho, al padre Héctor Adrián Gaviria Chica. Él es un sacerdote de nuestra arquidiócesis de Manizales, es un sacerdote que estudió en España teología moral, pero además también muy juicioso, estudió contaduría aquí en nuestra ciudad. Es párroco y un sacerdote de nuestra arquidiócesis, también profesor del seminario mayor, y él en el tiempo de la pandemia, del confinamiento, muy juicioso, estudiando, meditando, leyendo, ha hecho un escrito muy interesante. Yo lo he leído, lo recomiendo mucho, se llama Repensar la economía desde el pensamiento social de la Iglesia. Es toda una recopilación del pensamiento de la Iglesia, de los grandes papas, de grandes pensadores católicos, referente a todo este tema: moral, economía, distribución, inversión, todo a partir de toda esta realidad, pues también que estamos viviendo, muy actual. Entonces toda esta propaganda, padre Héctor Adrián, que yo sé que está sintonizado en este momento con nosotros, además de todos los estudios que les he dicho que ha hecho, es un alumno juicioso y fiel de nuestro maravilloso mundo de la Biblia, allá en su parroquia con muchos de sus feligreses. Entonces pues también valga esa cuñita. El padre Héctor Adrián ha sacado pues este documento tan interesante, lo pueden conseguir a los que están aquí en Manizales, en el SECAN, también en el almacén de la Curia, en Arte Sacro, y aquí en el despacho parroquial de Cristo Rey también vamos a tener algunos ejemplares que pueden conseguir para una buena meditación y una buena lectura, digamos, sintetizado y organizado por el padre Héctor Adrián desde el pensamiento de la Iglesia. Muy bien, esto es una cuña con mucho amor, porque también se trata de esta fraternidad y es un documento muy interesante para nosotros que nos gusta instruirnos en el pensamiento de la Iglesia, también muy iluminado obviamente por la palabra de Dios. Entonces ya saben, pues ahí les dejo esta cuñita. Muy bien, terminamos entonces ofreciendo nuestra oración a la Santísima Virgen María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Los queremos mucho en nuestro altar, no es una frase de cajón, es desde el corazón que meditamos hoy en Reyes. Desde el corazón les digo que todos los días en el altar de nuestro templo oramos por ustedes y sus intenciones. Gracias por su fidelidad, gracias por estar siempre ahí y hasta el próximo lunes. Que el Señor los bendiga mucho.